Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, tengan todas y todos ustedes. Sean bienvenidos a este su programa CUU al aire. Como cada lunes, su buen amigo Javier Rivas. Y Fernanda Montaño. Y estamos muy contentos y muy agradecidos de que nos sigan escuchando, sigan seleccionando esta estación y este programa para enterarse de nuevos temas, para investigar, para proponer. Y créanme que el día de hoy no les vamos a fallar. Hoy vamos a tocar un tema que realmente a muchos y muchas de nosotros nos llama la atención, nos interesa y estamos en la búsqueda de la promoción del mismo. Inclusive hay que comentarlo, algunas personas ya estuvieron comentando algunos videos de las transmisiones que hemos hecho sobre este tema en específico, que cuándo vamos a tratarlo, cómo lo vamos a poder manejar. Para no hacerle más el caldo más aguado, diría mi abuelita, diría, vamos a trabajar hoy con el Día Internacional de la Lengua de Señas, ¿sí? Específicamente vamos a trabajar hoy con la lengua de señas mexicanas aquí en el estado de Chihuahua. Y para ello me complazco en presentar al doctor Fernando Israel Ponce Ramírez. Él viene del Instituto Chihuahuense de Lengua de Señas Mexicanas. Bienvenido. Muchas gracias, Javier, Fernanda, por la invitación y sobre todo, bueno, pues a su institución, a la CEABE, ¿verdad?, por generar y promover las causas que de alguna manera van construyéndose y desarrollándose en nuestros contextos actuales que nos toca vivir. Muchas gracias, doctor. Igual hay que destacar que el 23 de septiembre, la semana pasada, fue el Día Internacional de la Lengua de Señas. Es en este contexto que hemos visto en algunos municipios, en algunos estados, algunas actividades, e incluso cabe destacar algo muy importante, que en el estado de Chihuahua ya se acaba de constituir un Día de la Lengua de Señas. Correcto. Justo la semana pasada, aquí el Honorable Congreso del Estado estuvo trabajando la iniciativa durante algún periodo de tiempo y el mero día de la lengua de señas, Día Internacional de la Lengua de Señas, se establece como el Día Estatal de la Lengua de Señas también. Entonces ya queda como pauta y como antecedente y como punto pues de referencia y de partida para todas las demás propuestas que pudieran venir. Así es. Y bueno, la gente se preguntará, pues, ¿qué es esto de la lengua de señas mexicanas? Hay alguna persona que a lo mejor ha escuchado en algún lugar y demás. Pues bueno, es justo lo que vamos a tratar el día de hoy. Y antes de entrar en tema, quiero recordarles que este programa está creado e impulsado por la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas. Si eres víctima de algún delito o violación a derechos humanos, en cualquier parte del Estado estamos aquí para ayudarte, para acompañarte y para estar para ti en estos momentos tan complejos. Fernanda, iniciamos. Tenemos muchas preguntas. Sí. Bueno, quisiera empezar con una pregunta pues, muy básica ¿qué es la lengua de señas? Y también si existe una lengua de señas universal o hay diversos tipos, así como puede haber el lenguaje español, el lenguaje inglés, si hay tal vez diferencias entre las lenguas de señas. Sí, fíjense que la lengua de señas es un idioma que tiene muy poco relativamente 100 años, 120 años en el mundo, ¿verdad? O no nada más aquí en México. Es una lengua, idioma es sinónimo. De alguna manera la diferencia tiene que ver con la parte político-demográfica, ¿verdad? Un idioma se le dice a un mayor número de hablantes en diferentes países, es decir, que lo abarca o tiene esa cobertura, y una lengua es el idioma como tal, pues es esa referencia de comunicación formalizada que tiene una gramática y una vida propia en la lengua. Surge que en las comunidades de sordos se comienzan a organizar, bueno, las personas sordas, aunque se escuche el término fuerte, ¿verdad? Porque a veces nos dicen, oye, así no se les debe decir, oye, tengo un poquito más de respeto, ¿no? Es el término correcto que en el ámbito clínico y legal se aplica, ¿verdad? Con diferentes sinónimos, pero sordera o sordo. A veces nos suena ahí un poco fuerte porque a lo mejor tuvimos algún regaño de no te estés haciendo el sordo, de la abuelita, la tía, y ahí se nos quedó esa parte peyorativa que encierra el término. Pero les platico, las personas sordas no tienen otra manera de comunicarse. ¿Por qué? Porque no escuchan y no hablan. A no ser que escuchen poquito y logren establecer, se le llama la lengua dominante donde viven. Si es en Rusia, pues el ruso.
Si es en Alemania el alemán, aquí en México el castellano, el español. Y entonces, si logran rescatar, lo van a producir. Quiere decir que es su lengua natural, su lengua materna. Si no, no hay otra manera de comunicarse. Dicen escribiendo, pero pues no se puede escribir si no aprendiste la lengua. Claro. Cuando nosotros aprendemos a escribir 4, 5, 6, 7 años, simplemente es plasmar la lengua que escuchamos, ¿verdad? No se puede plasmar algo que no conocemos o escuchamos. Entonces las personas sordas, les platico, allá por 1850, 1900, les platico porque en diferentes países fue brotando también en diferentes momentos. Las personas sordas empiezan a organizar y empiezan a formalizar una lengua, un idioma para ellos. Sí, el hablar con las manos, con los gestos, con la postura corporal, con ritmos corporales, y empiezan a establecer una lengua, el ponerle el significado y representar ese significado a alguna cosa, objeto, persona. Aquí tengo este micrófono, el ponerle con una seña, con un signo, el significado. Y entonces la lengua de señas se configura y nace para las personas sordas. Pero es muy nueva, tiene, como les digo, 120, 130, 150 años, que todavía se sigue consolidando. Si nos vamos al español, al castellano, viene de Castilla, de España, años y años y cientos de años. Surge del latín, ¿verdad? Unas configuraciones con el árabe, y bueno, son configuraciones, pero es una lengua que fue caminando, transitando. Te platico que tiene poco, por ejemplo, la lengua de señas en Nicaragua tiene 40 años. Consolidada, sí, formalizada y reconocida, porque todas las lenguas se reconocen. Nuestra Constitución reconoce la formalidad, le da reconocimiento a la lengua. México no tiene una lengua, hay 194 lenguas de señas, como mínimo, y les platico por qué como mínimo, porque México tiene 3 lenguas de señas reconocidas, hay más posiblemente. Lengua de señas mexicana, lengua de señas pueden hacer su lengua de señas rarámuri, porque también con los rarámuris hay personas sordas, hay personas, pero no, al final aprenden la lengua de señas mexicana, los rarámuris que tienen esta condición. Y justamente me gustaría atender este tema. ¿Cómo tenemos acceso a aprender lenguas de señas mexicanas? Igual, en diferentes comunidades o pueblos originarios se presenta la necesidad de poder comunicarse. Como bien comentas, pues nada más ahorita la mexicana, Purépecha y Maya. ¿Cómo podemos acceder? Que es la mexicana, ¿no? La que más comúnmente escuchamos o conocemos. Sí, mira, y en este cuestionamiento, ¿verdad? Que es muy acertado para entender cómo es percibida la lengua de señas. La gran mayoría de los que se acercan a ella para acceder a ella son personas que tienen algún familiar, a veces nacen bebecitos o bebecitas con una condición de sordera, los papás tienen que aprender señas, lengua de señas, que tienen algún alumno, es muy común que quienes se acerquen a aprender lengua de señas sean maestros, o si hay sensibilidad en algún otro agente de las áreas del conocimiento, de los campos disciplinares, de la medicina, psicología, pues ellos se van a acercar. Pero se crea más por una necesidad de querer aprenderla que por un gusto o por una intención. Si no la voy a usar, pues ¿para qué la utilizo, verdad? Es parte de esta pauta o esta dinámica. Y esto enmarca que actualmente el acceso va primero de la intención y necesidad. Y bueno, pues hay algunas asociaciones civiles que ofertan diversos cursos. Están ofertando cursos cada cierto tiempo para lograr promover y desarrollar este idioma, ¿verdad? Que es la comunicación con y de las personas sordas. Excelente. Y bueno, o sea, tenemos, si bien hay asociaciones que dan acceso a aprender, las personas se pueden acercar, pero ¿cómo estamos, tal vez a nivel Estado o sociedad, en la inclusión hacia esas personas? Es decir, por ejemplo, el cómo tiene la comunidad sorda el acceso a los servicios públicos. No sé si con el paso del tiempo se ha ido intentando incluir para poder, pues para que exista esta entre los servidores públicos y el usuario, o incluso si va a una independencia de pagar algún servicio del agua. El
el poder comunicarse y ser más independientes sin depender de alguien. O sea, ¿cómo estamos tal vez en ese ámbito? Fíjate que hemos avanzado, pero seguimos en construcción. El referente de decirles hemos avanzado, un servidor que tiene esta aproximación, se ha desenvuelto en la lengua de señas pues desde hace poquito más de 20 años, ha visto cómo hemos avanzado. Les platico ejemplos, ¿verdad? Hoy es más común que en los programas de televisión informativos pues pongan el intérprete. O es más común que en los comerciales, sobre todo de gobierno federal, tenga un intérprete que esté dando este referente. Hace 20 años esto no ocurría. Sí estaba el intérprete de aquel noticiero de Lolita Ayala, y era lo único. Y andaba la formación de intérpretes. Sí hemos avanzado. Sin embargo, fíjense, hace poquito me hablaban del IMSS, de aquí del Morelos, del hospital que tenemos aquí en Chihuahua, el Morelos, sí. Y me decían, oye, pues hay una persona sorda que le tuvimos que poner una transfusión por alguna situación, pero no hay familiar, no hay nada y no sabemos con quién comunicarnos. Y ni siquiera le podemos decir a él, y está llore y llore y está asustado y está generando. Es decir, instituciones deberían de tener un intérprete para salir al quite y generar estos procesos de inclusión. Por eso es referente, hemos avanzado, pero seguimos en construcción, seguimos desarrollándonos. Entonces le digo a la persona que me marca, conocida, ¿verdad? Porque así es como se maneja, pues conozco a alguien que pueda saber. Pónmelo en videollamada y en videollamada le pregunto, apuntamos y hablamos a su familia. Dicho y hecho. Videollamada, tu familia, ¿no? Pues mi mamá es de Veracruz, pásamenos el teléfono. Él andaba aquí pues buscando la manera de trabajar. Se vino desde allá. Y ya la mamá se le avisó y se dejó venir a Chihuahua. Entonces cuando se le avisó. Pero en esa parte, en esa construcción, vamos avanzando, porque a lo mejor si hubieran sido hace 10 o 15 años, no le hablan a nadie. Lo dejan invisible, se salva, no se salva, vámonos, ya se puede ir. Y ahora fue en esa parte de, bueno, pues vamos a buscar comunicarnos con alguien. Hay un ideal y en esa construcción todavía nos falta por llegar, pero sí hay avances. Y hay muchos ejemplos. Hay ejemplos en ese sentido de cómo esta construcción ha ido avanzando y tiene que ver mucho con la sensibilidad y la sensibilización que tiene el funcionario público, el dueño de la empresa, el del negocio, de ubicarlos también como personas, ¿verdad? No es, pues no hablan, pues que se las arreglen como ellos puedan. A esto se le llama la famosa barrera, el obstáculo que como sociedad a veces pues necesitamos romper. Claro. Y qué importante que lo resaltas porque, a ver, una cosa sí es el gobierno municipal, el gobierno estatal, el gobierno federal, cuya misión y deber es acercar los servicios a todos los chihuahuenses, a todos los mexicanos. Entonces, en esa construcción que bien comentas, está trabajándose para poder llegar al hito que es el poder tener a un intérprete en cada oficina de gobierno, digamos, ¿no? Pero en esta construcción ya hay entonces canales donde se pueden comunicar. Por lo que me comenta, sería pues, amistades o conocidos, pero bueno, va en ese tenor ahorita el crear algún tipo de canal o inclusive sensibilizarlos para que vean la necesidad de contar con una persona, si no es en su institución, sí una persona aliada que pueda colaborar cuando se presente la necesidad. Y lo mismo también en el tema de inclusión laboral, porque sí, entiendo que hay diferentes mecanismos en que los servidores públicos pueden acceder a un intérprete para poder brindar los servicios. Pero está el otro lado también de, oye, pero también ellos quieren trabajar, como esta persona que comentabas que venía desde allá, que venía buscando una oportunidad laboral aquí en Chihuahua. A ver, ¿qué se está trabajando? ¿Cómo se ve el panorama laboral aquí en Chihuahua en este tema de incluir a las personas sordas? Sí, y fíjate que el tema de estos canales han ido poco a poco formalizándose por medio de las asociaciones civiles, por medio de alguna dependencia que sí ya tiene algún intérprete o alguien que sabe lengua de señas, por medio de esta parte de conocidos, familiares que han ido posicionando y ubicando quien conoce lengua de señas. Pero bueno, este tema
va avanzando de manera paulatina, pero ahí va generando. Y esto ha trascendido y ha permeado también al tema de inclusión laboral. Y ha permeado desde el ámbito educativo. Les platico anteriormente, el hecho de que un alumno sordo llegara a la universidad era imposible. Entonces, en la universidad, un trabajo digno era muy común. Les platico, hace 15 años, ver personas sordas en los cruceros vendiendo la tarjetita del abecedario de San Judas Tadeo, y te pedían dinero, y a veces se dudaba. Eso era lo que se dedicaban, o verlos en el centro de la ciudad repartiendo paletitas y pidiendo dinero. Ese era el trabajo que podían aspirar ellos. Hasta hace 15 años, 10 años, porque el tema de darles oportunidad en un modelo de negocios, en una empresa, era imposible. ¿Por qué? Porque por la desinformación, el desconocimiento, el rechazo, el miedo, el no saber cómo actuar ante la persona sorda. Te platico que ahorita sí hay esfuerzos que han ido completando el tema de inclusión laboral. Todavía falta de consolidar, sin embargo ya hay empresas maquiladoras, sí hay algunas dependencias gubernamentales, hay de alguna manera negocios familiares que van incluyendo. Por ahí me tocó ir a un restaurancito ahí por la iglesia de San Antonio de Padua, enfrentito, que era una persona sorda. Entonces se acerca, nos saluda, ¿verdad? Y vamos mi esposa y yo y platicamos con la persona. De repente viene el dueño, ¿dónde lo conoce? No, fíjate que nosotros lo contratamos, y aunque no sabemos cómo comunicarnos, vimos que trabaja muy bien. Empieza a abrirse la brecha. Era un restaurancito, y sin embargo yo le pregunto, ¿estás a gusto? Estoy muy a gusto, el trato que me dan, el sueldo, las prestaciones que me están dando. Sí, todavía pudiera caer mucho la dinámica de ser un tema de voluntad, es decir, más que de obligación o de punto de hacer la inclusión como tal, ¿no? Un tema de voluntad, pero ahí va avanzando estas voluntades que poco a poco se han ido consolidando. Y bueno, ¿cuál es la importancia? Ya comentamos que el 23 de septiembre es el Día Internacional y ahora es el Día también estatal. ¿Cuál es la importancia de darles un reconocimiento y hacerlos partícipes en una sociedad? Porque muchas veces, como comentar, o sea, nos da miedo tal vez dar trabajo, cómo nos vamos a comunicar, lo harán bien o no, pero creo que nos olvidamos de que son seres humanos con toda la capacidad de desarrollarse en una sociedad. Si bien tienen tal vez son sordas, eso no los limita intelectualmente para nada, ni físicamente para hacer algún trabajo, o estudiar, o bueno, total, salir adelante como cualquiera. Entonces, ¿cuál es la importancia de, como sociedad? Ya creo que también es importante hablarle como a los ciudadanos, la importancia de sensibilizarnos nosotros, de reconocerlos, de hacerlos partícipes en una sociedad y al final de cuentas pues incluirlos. Sí, mira, pues el punto de partida se ha ido desarrollando, se ha ido consolidando en un tema de entender la inclusión, ¿verdad? Porque la inclusión pues sí es un término en boga, en manejo social. La palabra inclusión está de moda, sí, es un tema, es una palabra de moda, pero sí ha generado, sí se ha visto el cambio social en ese sentido. Como otros grupos en tema de derechos humanos, como otros grupos en tema de discriminación, de desigualdad, las personas sordas es un grupo minoritario, es un grupo que el hecho de ser minoritario tiene una implicación de ser invisible anteriormente. ¿Sí? Hoy se está rompiendo, va rompiéndose, pero era un grupo invisible. Una persona sorda no podía tener acceso a un club recreativo, deportivo, social, cultural, porque como no se hablaba su idioma, aquí no cabes. Y entonces, o no podía entrar a la escuela, porque el maestro no estaba preparado, lléveselo y busque una escuela donde alguien tenga buena voluntad. Hoy no. Hoy ya por lo menos legalmente los ampara y están usando esas disposiciones y recursos legales. Ya llegan y de alguna manera, si los rechazas de una escuela, no la gran mayoría todavía, pero la población de personas sordas empieza ya a conocer estos instrumentos que de alguna manera les favorecen esos procesos de inclusión. Y esto determina que antes eran invisibles
y se comenzaron a hacer este tipo de puntos de mostrar, puntos de referencia de mostrar, como el Día Nacional de la Lengua de Señas. Fíjate, se puso desde el 2005, si mal no recuerdo. Ya tenemos 20 años como un día nacional. Y luego la Convención Internacional de los Derechos de Personas con Discapacidad, ese instrumento internacional jurídico, en el 2007, donde reconoce a la sordera y al intérprete como figura necesaria para la sordera. Una ley de inclusión en el año 2011. Estoy hablando a lo mejor de recursos legales que se han ido reformando, que se han ido consolidando, que han ido permeando, han ido armonizándose en otras leyes o en leyes similares, pero esas leyes han empezado a visibilizar. Y ahora sí que es parte de la pues del objetivo de esas causas, ser visibles. El decir, tómame en cuenta, yo también participo, yo quiero, yo esto, yo lo otro. Les platico un dato, una anécdota general de las personas sordas, importante para ver cómo ha ido también consolidándose desde aquel lado. Por ejemplo, nosotros tenemos, bueno, los Juegos Olímpicos cada 4 años, luego vienen los Juegos Paralímpicos al mes. Las personas sordas no participan en Juegos Paralímpicos. Hace años, la comunidad internacional, en conjunto con las federaciones, ¿va? La Federación de Sordos de México, dijeron, oye, ¿cómo me vas a poner a competir con un amputado si yo tengo mis piernas? Yo nomás no escucho, pues le voy a ganar. Y ¿cómo me vas a poner a nadar con alguien que le faltan brazos? Y empieza la noción de decir, yo no tengo discapacidad como cualquier otra condición, sí me falta el oído, pero ponme mi lengua y te voy a entender todo y te voy a explicar todo, te lo compenso. Y se salieron. Tienen, si mal no recuerdo, ya 2 décadas o poquitito más que no juegan en los Paralímpicos. Y entonces, pero entonces te vas a venir acá con nosotros. No, es que en los Juegos Olímpicos, ¿cómo vas a escuchar la pistola? O cómo esto, cómo no, crearon sus Juegos Olímpicos. Juegos Olímpicos para sordos. ¿Y eso desde cuándo? ¿Cómo? Tendrá 2 décadas, poquito más. Wow. Okay. Si mal no recuerdo en el tema de fechas, pero en Paralímpicos no participan personas sordas. Y ellos dicen, lo mío es cultural. Si a mí me pones, y empieza el concepto de cultura sorda. Yo soy como un extranjero. Yo no tengo una condición. Es como si viniera un francés, en ese momento no se va a comunicar, o un alemán, pero le pone su lengua y se va a comunicar, igual nosotros. Entonces empieza un movimiento dentro de la cultura, de la comunidad sorda, en uno decir, no, es que si soy discapacitado no digas eso porque no nos van a dar beca. No, es que a lo mejor la necesitan, pues no trabajan, no trabajaban. Pues no hay opción. No había de alguna manera opciones que les generaran un bienestar en el sentido social, ¿verdad? Y entonces se da esta pauta, no tenemos discapacidad, simplemente ponnos nuestra lengua y podemos también ser políticos, podemos ser abogados, podemos estudiar lo que sea teniendo nuestra lengua. En México todavía se batalla, aunque ya hay personas sordas que son abogados, personas sordas que todavía no hemos encontrado que sean médicos, personas con sordera total, pero en Estados Unidos fíjense que se dan abogados médicos y cualquier carrera, porque allá les adaptan aparatos. Y aquí en México todavía no llegamos a ese nivel de construcción en apoyo social del grupo minoritario que son. Excelente. Bueno, la verdad nos has abierto el panorama y dado un mapa de cómo se ha desarrollado este tema a lo largo de los años, no solamente aquí en Chihuahua, sino en todo México, inclusive en el mundo. Y nada, me resta una pregunta. ¿Algún mensaje? ¿Alguna, ahora sí que alguna solicitud, una petición, algo que quieras comentarle a toda la comunidad que nos está escuchando y viendo aquí por Facebook Live? Miren, yo creo que, y voy a ser breve, ¿verdad? Para no pasarme los tiempos, yo creo que el tema, y he insistido, es esa construcción social, ¿verdad? Más que responsabilizar al gobierno, a la empresa, a la sociedad civil, a las familias, yo creo que va más a un tema de una corresponsabilidad, el verbo corresponsabilidad. Me agrada. Yo sé que a lo mejor ahorita no necesitamos las señas,
quien nos esté escuchando, la lengua de señas como tal, pero es un proceso que al aprenderla le estás dando voz a alguien que nunca ha tenido voz, háblese biológicamente, háblese jurídica, socialmente y culturalmente, y das una pauta distinta. Entonces, creo que cuando veamos que hay personas que lo requieran, ya hay instancias que están ahorita en la sociedad civil contenidas que están trabajando esta causa. Acudamos a ellas y ahora es que hay que promoverla en un sentido, pues, de buscar esa igualdad de oportunidades para todos. Excelente, muchísimas gracias, doctor. Él es el doctor Israel Ponce del Instituto Chihuahuense de Lengua de Señas. Y pues bueno, esperemos que la gente que haya escuchado este programa se interese por el tema, empiece a buscar, a investigar, y realmente la corresponsabilidad es la solución para muchas de las situaciones sociales que hoy nos aquejan. Entonces, vamos por esta corresponsabilidad que bien menciona. Eso será todo por nuestra parte. Muchísimas gracias. Esto es CUU al aire. Y recuerda, si eres víctima de algún delito o violación de derechos humanos, en la CEAVE estamos cerca de ti. Hasta la próxima.